Buenos días, en realidad buenas tardes. Estamos en otro nuevo webinar de la Federación Argentina de Cardiología. Y bueno, en este caso me tocó la coordinación de una mesa interesantísima, que es el manejo ambulatorio de los pacientes cardiópatas en tiempos de COVID. Y la idea es respuestas difíciles a preguntas comunes. Y bueno, estamos con tres disertantes de altísimo nivel de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Daniel Piscors, el doctor Alberto Lorenzati y el doctor Roberto Colque, donde nos van a hacer sus presentaciones y a tratar de respondernos esas preguntas comunes que tenemos, pero con respuestas difíciles. Así que la primera presentación va a estar a cargo del doctor Daniel Piscors. Daniel, aparte de ser un gran amigo, tiene como antecedente haber presidido la Federación Argentina de Cardiología en el 2017, presidente de SAJA en el periodo 2011-2013, y actualmente es socio gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario. Daniel nos va a presentar cómo manejar la hipertensión arterial en tiempos de COVID. Y bueno, todo esto es gracias al Laboratorio Casasco. Le agradecemos al laboratorio por acompañarnos y por apoyarnos, a la Federación Argentina de Cardiología. Así que, Daniel, cuando quieras, empezamos con tu presentación. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto compartir de nuevo este webinar con la Federación Argentina de Cardiología. Yo voy a hablar de cómo manejar la hipertensión arterial en tiempos de COVID. Y la verdad que ha sido bastante difícil preparar esta presentación, porque ya hace 5 meses en nuestro país que estamos con este tema. Ha habido, como hablábamos recién con nuestro presidente, el doctor Lorenzati, más de 40 webinars organizados por la FAC, y la verdad que se ha escuchado de todo en este tema y por lo tanto tratar de ser novedoso resulta bastante difícil. Es decir, que me costó bastante pensar en esta presentación cómo hacer para no repetir lo que ya se ha dicho y que al mismo tiempo sea interesante. Así que la tarea ha sido, digamos que, bastante compleja. Lo que ya sabemos o creemos que sabemos sobre este tema. En primer lugar, podemos decir que la hipertensión arterial no es un factor de riesgo para infección por SARS-CoV-2, que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona debe continuarse en pacientes infectados con SARS-CoV-2, y en tercer lugar, que no hay contraindicaciones para indicar bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el contexto de una infección por SARS-CoV-2. Ahora, esta población de pacientes, hipertensos, es una población que en realidad asiste poco a los consultorios. Por eso tenemos tan poco control de la hipertensión en nuestro país, y probablemente la epidemia y la pandemia de COVID-19 empeore esta situación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los médicos para tratar de mejorar todo lo que habitualmente ocurría en hipertensión en nuestro país y que está empeorando con la presencia del aislamiento social obligatorio? Este es un estudio que incluyó casi 350.000 pacientes en atención primaria, es decir, en prevención primaria de la salud en Inglaterra, y se analizó el riesgo de hospitalizarse por COVID-19 de acuerdo al score de Framingham. Se hospitalizaron de esta muestra de casi 340.000, 350.000 personas,
650 aproximadamente. Y lo que se ve es que aquellos que tienen un score de Framingham de mayor de 17 tienen un 35% más de probabilidad de hospitalizarse por COVID-19. Y estos son pacientes en prevención primaria, es decir, que no han tenido un evento cardiovascular. Con ese dato fui a buscar en mi propia base de datos de pacientes hipertensos, que son más o menos 3.500 pacientes, y vi que el score de Framingham estimado debería ser de alrededor de 5,3%, es decir, una incidencia de eventos de 5,3% en 10 años. Y la primera observación que vi es que el score calculado en realidad casi triplicaba a lo que debería ser el riesgo de estos pacientes. Y si bien un 50% de mis pacientes de mi base de datos son individuos de bajo riesgo, una de las cosas que me llama la atención es que casi uno de cada tres, casi el 30%, son individuos de por lo menos moderado o alto riesgo, es decir, que uno de cada tres pacientes hipertensos que yo atiendo en mi consultorio tienen alta probabilidad de hospitalizarse por infección por COVID-19. De modo tal que evidentemente el paciente hipertenso de alto riesgo, aunque no haya tenido un evento cardiovascular, es frecuente y es probable que se pueda hospitalizar. Y es como dije, es un grupo de pacientes que en general no vemos y que con esta pandemia vemos menos. Entonces, ¿cuáles son las barreras para alcanzar un buen control de la presión? La falta de cobertura sanitaria, la falta de acceso al sistema sanitario, la ausencia de servicios para los cuidados sanitarios de rutina, las fallas en el diagnóstico de hipertensión arterial, las fallas en la detección de hipertensión, las mediciones de presión no confiables, las fallas para reconocer lo que se llama hipertensión enmascarada, la inercia de la médica terapéutica, fallas para tratar hipertensión enmascarada, fallas para iniciar el tratamiento cuando la hipertensión está presente, fallas para intensificar el tratamiento cuando el paciente está tratado, pero su presión arterial está por encima de las metas, una educación inadecuada del paciente, la ausencia de decisiones compartidas, lo que se llama autoritarismo médico, las recomendaciones y consejos médicos inadecuados sobre un estilo de vida saludable, la baja adherencia a las modificaciones del estilo de vida y a las prescripciones de medicamentos antihipertensivos, la ausencia de monitoreo domiciliario o ambulatorio y su reporte, el bajo reconocimiento del paciente y el proveedor de salud de las metas de presión arterial y la ausencia de un seguimiento sistematizado. Entonces, me planteé qué podemos hacer los médicos, los cardiólogos de la Federación Argentina de Cardiología, en época de pandemia para vencer estas barreras, para alcanzar un buen control de presión arterial. Y aparte de esto, ¿cuál es el impacto epidemiológico que puede tener sobre los aspectos emocionales, sobre los aspectos psicológicos, la pandemia? Este es un análisis publicado del estudio Pew hace una semana, 10 días, donde analizó el impacto emocional de los pacientes incluidos, como saben, este es un estudio de grandes dimensiones, sobre la presencia de depresión, definida por la respuesta afirmativa a 4 de estas 7 variables. Sentirse triste o deprimido en las últimas semanas o el año previo, la pérdida de interés en actividades placenteras, cansancio, cambios de peso no intencionales, dificultades para dormir o concentrarse, sentirse desvalorizado o tener pensamientos sobre la muerte, algo que está ocurriendo muy frecuentemente en esta época de pandemia. Y fíjense que aquellos individuos que tenían más de 4 respuestas afirmativas a estas 7 preguntas tenían mayor mortalidad, mayor enfermedad cardiovascular mayor y más frecuentemente el punto final primario. Es decir, que en condiciones normales
el estado emocional influye sobre el pronóstico cardiovascular, ¿cómo será esto en época de pandemia? Y en nuestros países, en Latinoamérica, fíjense que la frecuencia de depresión es significativamente mayor que en los países según el ingreso per cápita y según que vivan en regiones urbanas o no urbanas. Sin embargo, el riesgo de tener depresión sobre los eventos cardiovasculares se incrementa de forma similar que en el resto del mundo. Es decir, las personas que tienen síndromes depresivos tienen un 18% de incremento estadísticamente significativo de padecer un evento cardiovascular. Y si estas personas además son diabéticas, o son hipertensas, o son fumadoras, o sufren de aislamiento social, tienen aún mayor riesgo cardiovascular cuando sufren cuadros de depresión. Es decir, lo que está ocurriendo en esta pandemia puede aumentar el riesgo cardiovascular en forma significativa. Y como publicamos a principios de este año en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, ¿qué es lo que puede hacer el cardiólogo para evitar la sobrecarga de las unidades de enfermedad cardiovascular? Marcamos que en pacientes, perdón que tengo algún problemita con... que en pacientes ambulatorios resulta de suma importancia optimizar el cuidado de los factores de riesgo, así como de las enfermedades cardiovasculares de todo tipo, tanto aquellos con hipertensión, diabetes o obesidad, que poseen antecedentes de enfermedad cardiovascular. Se deben mantener los tratamientos con evidencia demostrada en las diferentes enfermedades cardiovasculares, basados en las recomendaciones de guías nacionales e internacionales, y en la medida de lo posible, en sujetos estables, sustituir las visitas ambulatorias de rutina por contactos virtuales, telefónicos, videollamadas o similares, o de telesalud para evitar los contactos nosocomiales. Y en este sentido tenemos claras evidencias que la medición ambulatoria de la presión arterial es beneficiosa para lograr un control de la presión arterial. Fíjense, este es un estudio francés en el que se compararon sujetos atendidos durante 2 años de un modo convencional versus los monitoreos ambulatorios de presión arterial realizados cada 3 meses. Y si ustedes se fijan, hay descensos significativos de la presión arterial en consultorio sistólica global, en la muestra global y en los pacientes hipertensos, y en la diastólica y en la sistólica domiciliaria. Y ustedes dirán, bueno, estos son pocos milímetros de mercurio, pero cuando en nuestro país sabemos que hay entre 8 y 10 millones de individuos hipertensos y logramos epidemiológicamente estos pequeños descensos de la presión arterial a partir de implementar la medición domiciliaria de la presión arterial, desde el punto de vista epidemiológico esto es muy significativo. Y este es otro estudio piloto efectuado en la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, el ESCEAR, que comparó el porcentaje de pacientes controlados, ustedes ven acá las metas terapéuticas, comparando un grupo de control en consultorio convencional que alcanzó estas metas solo en el 40%, versus los que es el soporte de telemedicina o telemedicina más mediciones ambulatorias, monitoreo domiciliario de presión arterial, donde se incrementa significativamente el control de la presión arterial. Es decir, que indicarle al paciente que se controle la presión en su domicilio siguiendo las metodologías recomendadas es algo que permite reducir significativamente la presión arterial y alcanzar las metas terapéuticas. Y en este metaanálisis de automonitoreo con feedback telefónico o web o educación o automonitoreo con consejería y teleconsejería, se ve que entre el 40 y el 60% de los pacientes con esta metodología alcanzan el control de la presión arterial. Es decir, en el paciente que
no quiere venir a nuestro consultorio, que lo tenemos alejado durante esta época de pandemia, tratar de contactarlo con la telemedicina y tratar de que se mida la presión en el consultorio, esa simple estrategia ya logra alcanzar las metas. Y la otra cosa es que tenemos que aprender es a trabajar en equipo, trabajar en grupo. Fíjense en esta revisión de estudios donde se compara la sinergia médico-farmacéutico cuando el médico trabaja en control ambulatorio de la presión arterial en sinergia con el médico, como también se alcanzan reducciones significativas tanto de la presión sistólica como de la presión diastólica. Es por eso que muchas sociedades científicas, como la Sociedad Norteamericana de Farmacéuticos, o la Sociedad Canadiense de Hipertensión, o la Sociedad Española de Hipertensión, han sacado sus guías recomendando el trabajo sinérgico entre farmacéutico y médico para lograr el control ambulatorio de la presión arterial. Y es por esto que las guías norteamericanas de prevención primaria, publicadas el año pasado por el American College y la American Heart Association, recomiendan con clase de evidencia 1 y nivel de evidencia A un enfoque terapéutico basado en equipos para controlar los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Es decir, si los médicos cardiólogos de FAC pensamos que desde nuestro consultorio simplemente vamos a lograr controlar los factores de riesgo en esta época en general y en esta época de pandemia en particular, vamos a tener un fracaso en términos de prevención cardiovascular. Y entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las barreras que debemos vencer? Barreras culturales, la pobre educación informática entre nosotros, los trabajadores de salud y los pacientes, la carencia de un adecuado conocimiento e implementación de guías de telemonitoreo, el desconocimiento sobre la importancia de la detección de factores de riesgo y su control, la necesidad de una evidencia más robusta sobre los beneficios del telemonitoreo y de soluciones de telemonitoreo provistas para las cointervenciones, barreras estructurales, falta de una adecuada infraestructura, red móvil, internet, hogares conectados, necesidad de dispositivos simples y amigables, posiblemente integrados a teléfonos, tablets o aplicaciones domiciliarias, necesidad de asegurar la integridad de los datos, seguridad y privacidad, que no es un tema menor, y luego las barreras financieras, necesidad de sistemas costo efectivos, necesidad de dispositivos baratos e integrados, y algo que nos interesa mucho a los médicos, falta de modelos de reconocimiento de honorarios médicos para esta tarea. En el interín, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre comenzar con combinaciones de 2 fármacos en dosis fijas en un solo comprimido, excepto que sean pacientes hipertensos grado 1 de bajo riesgo, que sean pacientes frágiles o que sean pacientes mayores de 80 años. Siempre asociar estatinas en moderada intensidad en pacientes de moderado o alto riesgo cardiovascular, y aspirina solo para pacientes de 40 a 70 años de edad, de alto o muy alto riesgo cardiovascular, con bajo riesgo de sangrado y con una evidencia a partir de la investigación clínica muy débil sobre este concepto. Muchas gracias, Jorge, y te cedo la coordinación. Bueno, gracias Daniel, excelente la charla, me encantó. Aparte con conceptos, como vos bien dijiste, es difícil dar conceptos nuevos luego de varios webinars donde se trató este tema, así que bueno, es muy interesante la charla. Vamos a pasar a las preguntas que hay para vos, pero posterior a que terminen el resto de los disertantes. Aprovecho para seguir y presentarlo al presidente de la Federación Argentina de Cardiología, otro amigo y compañero de varias actividades del año pasado cuando estábamos en la mesa directiva, así que con Alberto estuvimos en varios lugares y
lo he escuchado varias veces hablar, es muy interesante escucharlo y bueno, Alberto Lorenzati, como dije, es el actual presidente de la Federación Argentina de Cardiología, es codirector del Instituto de AMIC, Fundación Rusculleda, y Alberto nos va a hablar sobre cómo manejar los lípidos en tiempos de COVID-19 y bueno, a tratar de contarnos un poquitito este tema y tratar de aclararnos un poco esta pregunta que en realidad en este tipo de pacientes es bastante complejo. Así que bueno, Alberto, cuando quieras, empezamos. Bueno, gracias Jorge. Creo que se ve bien la presentación, ¿verdad? Se ve perfecto, Alberto, sí, se ve muy bien. Bueno, a mí me pasó un poco lo de Daniel, ¿no? Pero yo lo podría simplificar porque la pregunta es cómo manejar los lípidos en tiempos de COVID-19 y la respuesta debería ser igual que siempre o mejor inclusive que siempre. Bueno, ahí tienen una foto que sea distintos tipos de fotos que muestran al coronavirus y a la derecha de la pantalla la lipoproteína. El HDL más a la izquierda, el LDL más a la derecha, o sea, nos estamos acostumbrando a ver imágenes de coronavirus. Yo dije, bueno, pero vamos a contrarrestar ese virus que ya tanto temor nos causa con una molécula que, bueno, el LDL es para causar temor, pero el HDL sabemos que tiene propiedades beneficiosas. Ahora, las dislipidemias en un escenario clínico incierto como una epidemia de COVID nos tiene que llevar hacia algunas reflexiones. En primer lugar, la actual pandemia constituye un desafío por las potenciales complicaciones ante una eventual infección viral, y en ese aspecto se ha publicado y hemos conocido en estos meses que las comorbilidades cardiometabólicas son un factor de riesgo para la presencia de una enfermedad más grave y con peores resultados. En ese aspecto, el manejo adecuado de los lípidos se torna entonces relevante por la potencialidad de protección cardiovascular que ya conocemos desde hace mucho tiempo, en el contexto de una infección donde hemos aprendido en estos meses también a saber que hay elementos como disfunción endotelial, vasculitis e inflamación que potencian mucho las complicaciones en los pacientes que son afectados por una enfermedad por la enfermedad COVID-19 de una manera grave. Entonces, a esto habría que agregarle lo que ya Daniel comentó. Hay una tendencia, ya ha habido una tendencia a la desatención de las enfermedades crónicas durante la pandemia, y esto hay publicaciones de que en el mundo y en Argentina, de que esto puede llevar a un aumento en la mortalidad cardiovascular. Entonces, la primer concepto que deberíamos tener muy presente es insistir en nuestros pacientes de que, por ejemplo, una dislipidemia no debe ser soslayada en lo más mínimo durante una pandemia, no debe ser tomado como un control sanitario accesorio, sino que tiene que ver y mucho con la enfermedad cardiovascular, y eso lo sabemos desde hace mucho, pero también en la posibilidad de presentar alguna comorbilidad que desmejore el pronóstico ante una eventual infección. Y hay cosas muy interesantes que van apareciendo, y quise ponerles este artículo reciente, donde los autores hipotetizan en que una dislipidemia asociada tiene implicancia para un peor pronóstico en algunos pacientes. En el gráfico ustedes pueden ver cómo el virus penetra en la célula a través de la enzima convertidora de angiotensina, se produce la replicación viral y una respuesta que es
muy variable y no conocemos obviamente del todo, inflamatoria y de inmunidad innata, tratando de bloquear al virus. Y aquí es donde estos autores ponen en juego a los lípidos, planteando que, por ejemplo, el HDL colesterol, es interesante ver cómo baja el HDL colesterol y los lípidos en el pico de la infección del paciente enfermo de coronavirus, pero tiene otras implicancias como la presencia, por ejemplo, de toda esta cascada inflamatoria que se ha descrito muy bien, pero donde en el medio los lípidos aparecen oxidados, el HDL, perdón, oxidado, que no cumple sus funciones protectoras, y el LDL oxidado, que sí tiene funciones más deleterias aún que el LDL, que no tiene esas características. Y estos autores plantean la hipótesis de que una inflamación sistémica que se acompaña, lo decíamos recién, de una tormenta de citoquinas, alteraciones de la hemostasia, vasculitis severa, ya ha sido reportado en varias publicaciones, y hay una creciente evidencia que sugiere que hay una disregulación del transporte de lípidos, y esto puede contribuir a las complicaciones que vemos en algunos pacientes. Concluyo un poco esto diciendo que la hipótesis de ellos es que los cambios en la cantidad y la composición de las HDL que se produce en la enfermedad de COVID puede disminuir significativamente las funciones antiinflamatorias y antioxidantes de estas partículas de HDL que tanto han sido conocidas como, entre comillas, colesterol bueno. En la misma publicación se ve cómo los pacientes admitidos con enfermedad grave de COVID-19 presentan un descenso franco del colesterol total, del HDL colesterol en verde y del LDL colesterol en azul. Como, digamos, no todos, pero en muchos pacientes graves se ha podido ver esta característica. Y estos autores entonces plantean la necesidad de profundizar más la investigación de esto y enumeran, ustedes saben que en la actualidad hay una gran cantidad de estudios clínicos con fármacos que se utilizan para otras indicaciones, tratando de ver si se puede mitigar o disminuir la severidad que en los casos más graves presentan los pacientes con COVID. Y ustedes pueden ver que se están investigando estatinas, por ejemplo, en algunos ensayos clínicos, ácidos grasos omega 3 en algunos otros, losartán, por ejemplo, con simvastatina. Nosotros, nuestro grupo en Córdoba está coordinando una investigación con un inhibidor de SGLT2 en pacientes internados con enfermedad de COVID de moderada gravedad. O sea, hay un esfuerzo y un interés muy grande de la comunidad científica mundial en tratar de encontrar paliativos para esta enfermedad mientras se desarrollan vacunas, que obviamente es lo más esperado en estos momentos. Pero, tal como les planteaba la hipótesis de estos autores de que los cambios en el HDL pueden ser parte de la severidad de esta enfermedad, hay otras hipótesis. Hace poco se publicó que una droga que se usa desde hace años para tratar dislipidemias podía tener ciertos beneficios en los pacientes enfermos de COVID, y ustedes ven aquí cómo estos autores plantean la posibilidad de que el fenofibrato, que se usa desde hace muchos años, todos sabemos, tenga beneficios, y hay un estudio que se está haciendo en Israel al respecto. Pero esto no queda ahí, también hay muchos planteos de que las estatinas e inclusive los inhibidores de PCSK9 pueden ser protectores en pacientes, por ejemplo, con hipercolesterolemias severas como la hipercolesterolemia familiar, y otros autores también plantean que habría que apuntar a la disregulación lipídica también como forma de combatir la infectividad viral, no como antiviral, sino como para
cortar algunas hipótesis o algunos caminos que han sido hipotetizados que favorecen la infección viral. Lo cierto es, y termino con esta parte, que por cierto tenemos que tomar con las precauciones del caso porque son todas hipótesis, pero esto que les presento aquí no es tanto una hipótesis, sino un metaanálisis publicado hace muy poquitos días de 7 estudios y 7.000 pacientes mostrando que las dislipidemias se asocian a una enfermedad por coronavirus más severa, en un 40% de aumento de severidad en los pacientes que tenían una dislipidemia versus los que no tenían. O sea, dicho esto, si volvemos a la pregunta de cómo manejar las dislipidemias en época de COVID, deberíamos decir, bueno, de la mejor manera posible, porque no podemos soslayar una dislipidemia. Ya sabemos desde hace tiempo, las estatinas son efectivas en disminuir 20 a 25% los eventos cardiovasculares, lo aprendimos en los estudios clínicos, por cada 40 miligramos por decilitro que se disminuya el colesterol LDL, y los estudios genéticos han llevado estos resultados mucho más allá, porque los pacientes que tienen una disminución persistente del LDL colesterol por distintas variantes genéticas pueden tener más de un 55 o 60% menos de eventos cardiovasculares por cada 40 miligramos por decilitro menos que tengan de LDL colesterol en comparación con individuos que no. Las herramientas son las que conocemos, las estatinas a mayor riesgo, mayor descenso del LDL colesterol con estatinas, mayor es el beneficio, lo conocemos hace tiempo. Las estatinas de alta intensidad han demostrado ser superiores a las estatinas de baja intensidad. Esto es un registro del mundo real de casi 500.000 pacientes mostrando mucho más beneficio con las estatinas tomadas en dosis adecuada, pero también hemos aprendido en estos últimos tiempos, gracias a publicaciones que analizaron estudios del pasado, que no solamente las estatinas traen beneficio. El hecho de bajar el LDL colesterol, en la derecha del gráfico ustedes pueden ver un descenso del riesgo, al igual que se ve en la izquierda, en el gráfico de la izquierda, que es con estatina, pero el gráfico de la derecha está mostrándonos estudios con dieta, estudios con colestiramina, o sea, con secuestradores de ácido biliares, estudios con ezetimibe, o sea, de lo que se trata es bajar el LDL colesterol. Las estatinas son el patrón oro o digamos el gold standard, pero también se pueden utilizar otras medicaciones. El punto es bajar lo que más podamos el LDL colesterol, por supuesto, de acuerdo al riesgo del paciente. Hablando de sumar intervenciones que no son estatinas, en el estudio IMPROVE-IT se demostró que sumar ezetimibe a una estatina traía más beneficio que tratar pacientes, estos eran de alto riesgo en general, que con una estatina sola, pero tomando el grupo de los pacientes de muy alto riesgo fueron los que mejor y más se beneficiaron. En los últimos años han aparecido estudios con inhibidores de PCSK9, estudios como el que les mencionaba recién, con ezetimibe, mostrando que ir más allá de las estatinas en cuanto al descenso del LDL colesterol trae beneficio, y por eso a fin del año pasado las guías europeas de cardiología modificaron las metas planteando objetivos de LDL colesterol de menos de 55 miligramos por decilitro para los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y menos de 70 para los pacientes de alto riesgo cardiovascular. O sea, metas realmente ambiciosas, pero tenemos que ser conscientes que en la práctica hoy tenemos herramientas para alcanzar esas metas. Simplemente con una estatina de moderada intensidad se puede lograr un descenso del LDL colesterol con una estatina
de alta intensidad del 50%, y si a una estatina de alta intensidad le agregamos ezetimibe, logramos un descenso del 65%. El máximo se obtiene cuando sumamos una estatina, un ezetimibe y un, por ejemplo, inhibidor de PCSK9, con lo que podemos lograr disminuciones del LDL colesterol cercanas al 85 o 90%. Las últimas drogas introducidas son los inhibidores de PCSK9, son realmente muy importantes, no siempre es necesario en la práctica diaria, porque nosotros insistimos que con las estatinas utilizadas adecuadamente puede llegar a ser suficiente. Por cierto, el paciente que necesitará sumarle ezetimibe o sumarle un inhibidor PCSK9. En este estudio que nosotros realizamos en más de 1000 diabéticos tratados con estatina, la gran mayoría eran pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Este es un estudio global que publicamos el año pasado. Logramos con sumarle un inhibidor de PCSK9 versus placebo a los pacientes que ya tomaban estatina, disminuir el LDL colesterol aproximadamente en 70%, lo cual es un impacto importante. Y la gran mayoría de estos pacientes, entre un 80 y un 90%, llegan a las metas planteadas por las últimas guías de la Sociedad Europea, o sea, disminuir a menos de 55 miligramos por decilitro el LDL, más un 50% de reducción del colesterol LDL respecto del basal. Estos son datos que vamos a presentar en 15 días en el Congreso Europeo de Cardiología, que se va a hacer de manera virtual. Para finalizar, entonces, decirles que las estatinas son la herramienta de primera indicación, y en pacientes que no lleguen a las metas, bueno, podemos sumarle ezetimibe, eventualmente PCSK9. No hemos hablado de dislipidemias mixtas, pero en aquellos casos de que también exista elevación de triglicéridos, podemos sumar ácidos grasos omega 3, y tiene el soporte de estudios clínicos, sobre todo el último, el Reduced, mostrando beneficios muy claros de esta opción. Y también los fibratos pueden ser utilizados en los pacientes que tienen triglicéridos muy elevados. Entonces, en definitiva, el tratamiento de las dislipidemias no debería ser soslayado durante la pandemia, y existe evidencia creciente de beneficios más allá de los lípidos per se. Insisto, estos son hipótesis, pero no deberíamos dejar que nuestros pacientes con dislipidemia no se controlen en esta época, porque creemos totalmente que se trata de un error, y el paciente se tiene que controlar mejor que nunca. El LDL, disminuirlo tanto como sea posible, sobre todo en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular. El LDL es independiente del nivel basal, o sea que pacientes de muy alto riesgo, aún esta intervención es efectiva partiendo de niveles no muy aumentados. Las estatinas son muy toleradas, son seguras, tienen pocos eventos adversos, y la verdadera intolerancia realmente es rara, y solas o combinadas deben ser utilizadas para alcanzar las metas y un descenso, como plantean las guías, por lo menos de un 50% respecto del basal. La estrategia hipolipemiante actual, basada en la evidencia para reducir el riesgo cardiovascular, nos marca la necesidad de empezar el tratamiento cuanto antes, sostenerlo a través del tiempo y utilizar combinaciones en el caso que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. También muy buena la charla. Realmente da gusto escucharte en este tema que es complejo, y bueno, con tu expertise y tu claridad realmente es muy interesante. Bueno, vamos a seguir entonces con el resto del webinar. Le toca el turno a nuestro tercer disertante, el doctor Roberto Kolke. Roberto
es el jefe de la unidad de cuidados coronarios en el Sanatorio Allende Cerro, en Córdoba. Es expresidente de la Sociedad de Cardiología de Córdoba, expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca de la Federación Argentina de Cardiología y actualmente es consultor del Comité de Cardio-Oncología de la Federación Argentina de Cardiología. Roberto Kolke nos va a compartir su charla con nosotros de una mirada de la... en distintos escenarios de la insuficiencia cardíaca, los beneficios del uso de la vitamina D y de la vacunación. Sinceramente es un tema interesante, muy nuevo y bueno, en el cual Roberto nos va a tratar de sacar un poco a la luz los beneficios de esta terapia. Así que Roberto, cuando quieras podemos comenzar, tu presentación se ve perfecto, así que cuando quieras podemos comenzar con ella. Bueno, buenas noches, gracias por la presentación, Jorge, a los disertantes que me precedieron los felicito. Disfruto mucho de poder participar en esto, agradezco a la Federación Argentina de Cardiología y por supuesto al auspicio de Casasco. Dentro de los próximos 15-17 minutos espero poder abordar estos dos temas, quizás no tan pausados como han sido mis predecesores, bueno, todos presidente actual, expresidente, past president, así que soy el de más bajo rango en la presentación, pero bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Dentro de la agenda, luego de una introducción de lo relacionado con falla cardíaca, empezaré primero con la parte de vacunación y falla cardíaca, posteriormente al área de vitamina D, los ensayos que disponemos, los beneficios cardiovasculares y algunos mensajes finales. La falla cardíaca nos desborda todo el tiempo, tenemos que empezar desde la etapa 1, del estadio 1, con Daniel Piscor, tratando y abordando preventivamente la hipertensión arterial de los primeros estadios, identificando los distintos factores de riesgo y pasando, por supuesto, por el abordaje de la dislipidemia cuando corresponde, que la mayoría de los pacientes que nosotros abordamos también corresponde que prevengamos eventos cardiovasculares, eventos ateroscleróticos, y por supuesto tratando de retardar que aparezcan a nosotros, ya con el diagnóstico de distintos grados de disfunción ventricular, es decir, estadios B o clínico con insuficiencia cardíaca, estadio C y por supuesto el estadio D. La alta mortalidad que tiene a nivel mundial no escapa a nuestro interés, y en nuestro mundo y en nuestro país, por supuesto, tenemos gran experiencia. El Comité de Falla Cardíaca hace más de 20 y pico de años que viene trabajando muy acaloradamente, con gran producción y evaluación con registros. Tengamos en cuenta en el cuarto renglón que los factores precipitantes, sobre todo lo que nos intenta abordar, las infecciones respiratorias juegan un papel significativo, existiendo una potencial asociación entre la infección por neumococo y de la influenza, particularmente en la evolución de la falla cardíaca. Hay unos cuantos artículos relacionados con ello. Voy a comenzar un poco abordando con esto. La mayoría de estos artículos provienen de los últimos 4 o 5 años. Sí, a través de esta publicación sí que las vacunaciones pueden mejorar la evolución en pacientes con falla cardíaca. Hay un resumen, un registro de todos los estudios que se han hecho, particularmente con las vacunas trivalentes y comparadas cuadrivalentes. No voy a entrar a examinar una por una, particularmente en relación al tiempo, pero en sí, lo que pueden llegar a abordar, ustedes ven que diferentes laboratorios, así como ahora se está detrás de la carrera de la vacuna que posteriormente se incorpore en los calendarios y se transforme en la pentavalente, por ahora estamos basculando entre la tri y tetravalente, pero lo cierto es que la cobertura de las distintas epidemias de gripe han generado, particularmente la población de pacientes con falla cardíaca, una condición predisponente a descompensaciones, sobre todo por la sobrecarga inflamatoria, por la sobrecarga volumétrica, que habitualmente se asocia con esto. A su vez, por los distintos factores, ya vamos a repasar en una diapositiva, relacionada con una cadena fisiopatológica que termina involucrando inclusive hasta la depresión miocárdica. En esta tabla, prácticamente están las recomendaciones de un poco más de 10 años hacia esta parte, desde el Centro de Enfermedades de Control, las distintas asociaciones como la American Heart Association, la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca y por supuesto la Sociedad Europea de Cardiología, en sus distintas guías y recomendaciones, la indicación o sugerencia
es bastante alta, bastante lejana, sin embargo, con la realidad del mundo, inclusive en el mundo de los trials. Este dispositivo tomado del mismo trabajo, donde colocamos en paralelo hacia la izquierda todos los mecanismos que somos capaces de intentar de prevenir con la vacunación, en este caso por influenza, tratando de detener la infección y los fenómenos inflamatorios crónicos que pueden inducir a la producción de citoquinas, las citoquinas más específicamente relacionadas con las descompensaciones cardiovasculares, son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, todos factores que son clásicos y fuertes inmunodepresores, que de hecho cuando uno estudia o analiza, por ejemplo, con un ecocardiograma en un paciente con una falla cardíaca aguda, independientemente de su frecuencia cardíaca, solemos encontrar una fracción de eyección o una fracción de expulsión bastante disminuida con respecto a lo que uno puede tener ambulatoriamente en su historia previa y lo que vamos a encontrar posteriormente. Lo cierto es que dentro de esta cadena es capaz de generar activación de distintas vías, sobre todo de esfingomielinasa, alteración de la activación del óxido nítrico con pérdida del poder vasodilatador. Se puede modificar la migración leucocitaria, inclusive favoreciendo la aterosclerosis. De hecho, en enfermos coronarios, la vacunación por influenza, sobre todo en individuos por arriba de 65 años, se encuentra dentro del grupo recomendado más allá de la falla cardíaca. Y tengamos en cuenta que en el mundo occidental, particularmente, que es lo que más conocemos, el 50% particularmente de pacientes con falla cardíaca presentan patología aterosclerótica coincidente, o originaria o asociada. Inclusive no hacemos ningún tipo de distinción si son pacientes con fracción de eyección deprimida o fracción de eyección preservada. De cualquier manera, la insuficiencia cardíaca puede presentar cascada inflamatoria, cascada depresora negativa con un fenómeno de proceso de activación vía la influenza. Esta tabla me pareció también interesante porque el primer trabajo que ustedes pueden ver arriba es un trabajo argentino, inclusive con un número bastante interesante de pacientes, y corresponde a la Fundación Favaloro, liderado en aquel momento por el que era el jefe de unidad coronaria, el doctor Gurfinkel, quien fue un inquieto investigador particularmente relacionado con los fenómenos inflamatorios, los fenómenos infecciosos y la cadena inflamatoria asociada a la activación aterosclerótica. Es decir, este grupo del FluVax del 2004, estamos hablando de un estudio publicado hace 16 años atrás, estuvo indicado en pacientes con síndrome coronario agudo o con una angioplastia primaria. Y realmente el objetivo en aquel momento con la vacuna trivalente consiguió demostrar un beneficio bastante significativo en la reducción de eventos. Quizás no alcanzó la significación tremenda, pero sin embargo generó un primer cambio de pensamiento. De hecho, fue muy motivador en aquel momento para el grupo de Boston, liderado en aquel momento por Branham. Y luego más hacia abajo tenemos otros trabajos polacos de Tailandia y un grupo más chico de Estados Unidos, pero todo favoreciendo y promoviendo el uso y la indicación de la vacunación. En esta tabla, que en realidad es un metaanálisis, son letras muy pequeñas, por allí puede ser y es bastante aburrido que nos detengamos en ello, pero en sí pretende graficar cómo en distintos grupos o fenómenos fisiopatológicos pueden ser activados. Desde pacientes con hipertensión arterial, desde pacientes con insulinoresistencia o diabetes tipo 2, pacientes con dilipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y con distintos eventos cardiovasculares, en general, particularmente desde grupos latinoamericanos como grupos europeos y norteamericanos, han logrado producir un efecto directo sobre la reducción de eventos cardiovasculares a corto y a mediano plazo. Hay otra editorial publicada hace un par de años relacionada con esto, y como consecuencia de ello, la estrategia que mejora el pronóstico, tiene un grupo en el cual Gerasimo Filippato, que ha sido un expresidente de la Sociedad Europea de Cardiología, pero particularmente junto con Peter Seferovic y John Parisis, son todos de origen griego, trabajando en distintos centros, promovieron un poco la interpretación fisiopatológica obtenida a partir de ello. La vacunación produce primero una primera activación inflamatoria, más allá de que ese fenómeno inflamatorio, en el caso de los virus de influenza, o de la bacteria o los polisacáridos bacterianos que generan un fenómeno antigénico inflamatorio,
pretende neutralizar los fenómenos de sobrecarga líquida, los fenómenos de arritmia y daño miocárdico directo, particularmente el virus influenza tipo A e influenza tipo B. Bueno, ya lo sabemos evidentemente y hay mucha evidencia con respecto al COVID, enorme cantidad de trabajo relacionado con daño miocárdico directo, la elevación de troponina y de biomarcadores que muchos otros oradores relacionados con ellos lo han identificado, y el estrés oxidativo pueden ser prevenidos o anticipados a través de la vacunación. Las recomendaciones de las guías también se van extendiendo un poco más hacia un tiempo más actual, sobre todo en el 2016. ¿Cuáles son las oportunidades de futuros estudios en relación con esto? Porque los fenómenos a largo plazo, si bien ya está perfectamente identificado la recomendación y la aplicación de estas guías, lo cierto, como vamos a ver en un análisis inmediatamente posterior en relación a un registro danés, es que la vacunación en sí misma, ¿no?, parece, más allá de que llevamos 10 años de historia de distintas sociedades del mundo, sobre todo el mundo occidental, en el cual sobra la experiencia y una recomendación de tipo 1, aunque con un nivel de evidencia B, vemos que inclusive trabajos como el Paradigm, el nivel de vacunación que se encontró en ese grupo de trabajo tan selecto ha sido de 21%, solo un 21%, en un seguimiento de 3 años tuvieron las vacunaciones consecutivas, y con distintos porcentajes a lo largo de todos los distintos continentes. Los más bajos se registraban en Latinoamérica entre 16 y 18%, 19% llegaban a inclusive y orillando el 20% en Estados Unidos, y en los países europeos, particularmente los nórdicos, podían llegar a acercarse a un 50%. Esto nos habla de que mucho trabajo nos queda por delante en relación a esta recomendación que está evidentemente demostrada. Entonces, para esta primera parte, tomamos una rápida conclusión relacionada con que las infecciones por influenza y neumococo están asociadas a una alta morbilidad cardiovascular, mortalidad cardiovascular, que claramente conocida. Lo conoce tanto el clínico, el diabetólogo, el neumonólogo, por supuesto, nosotros como cardiólogos o investigadores de la unidad de terapia intensiva de cuidados coronarios. La vacunación contra la influenza y contra el neumococo son realmente costo efectivas, mejorando la sobrevida y reduciendo los eventos cardiovasculares, particularmente en la población de alto riesgo. Pueden estar faltando algunos grandes ensayos en relación a la seguridad y la eficacia. Este hecho de la relativa baja adherencia, sin embargo, de hecho creo que todos los que forman parte del panel tenemos experiencia en horas de consultorio y tenemos seguramente un porcentaje de pacientes que tienen cierta renuencia por más énfasis que nosotros pongamos en relación a aceptar la vacunación. Hay un trabajo que están terminando en realidad tengo poco dato en relación a cómo están terminando de recoger la información, ya que ahora en agosto de 2020 debería cerrarse el estudio Invested y con pretensión de poder publicar los resultados hacia marzo o abril del año que viene. Y en este estudio, que se llama Invested, Influenza Vaccine to Effectively Stop Cardiothoracic Event, en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, realmente nos podrá llegar a demostrar en un seguimiento superior a 3 años qué es lo que ha pasado con nuestros pacientes, sobre todo particularmente descompensados. En los próximos minutos vamos a hablar algo en relación a la vitamina D. Parecen sin duda que estamos orillando en aspectos un poco metabólicos, y lo cierto, el metabolismo del miocardiocito, del músculo cardíaco, sobre todo del paciente con disfunción miocárdica, es particularmente vulnerable, no solamente a distintos tipos de sobrecarga, en sí mismos los mecánicos que conocemos, sino también los inflamatorios, y sensible a desórdenes metabólicos. Ya desde hace muchos años sabemos, los que trabajamos en la unidad coronaria, terapia intensiva, que los desequilibrios del metabolismo de la glucemia, los pacientes con descompensaciones diabéticas, algún grado de disfunción miocárdica, probablemente en esos estadios de descompensación nos sea más difícil encontrar un equilibrio hasta que no encontremos un nivel más estable de niveles de glucemia. Lo sabemos a la salida de bomba en la circulación extracorpórea, lo sabemos a la salida de un trasplante, etc. Acentuándonos en los próximos minutos y enfocándonos en la vitamina D, la vitamina D atenúa el impacto de varias de las enfermedades cardiovasculares, inclusive la enfermedad aterosclerótica. Existen datos epidemiológicos y por supuesto biológicos
que demuestra que la vitamina D tiene efectos beneficiosos en la reducción del riesgo. Sin embargo, hay pocos estudios randomizados, no hay estudios a largo plazo. Los beneficios cardiovasculares en relación a lo que podemos dosar en sangre, en plasma, es la 25-hidroxivitamina D. Los niveles inferiores a 19 nanogramos por mililitro están asociados a aumento del riesgo cardiovascular. Los niveles entre 20 y 30 son seguros y aparentemente los beneficios son mejores por arriba de 30 nanogramos por mililitro. Este hecho de lo óptimo solamente surge de un trabajo entre 30 y 60. La vitamina D es una prohormona multifuncional, tiene una actividad pleiotrópica, una función pleiotrópica en el organismo, todos sabemos y lo relacionan los endocrinólogos y todos los de medicina interna, sabemos del pregrado su influencia en el metabolismo fosfocálcico y la estabilidad y la seguridad, la prevención de la osteomalacia y la osteoporosis en pacientes añosos, en los síndromes postmenopáusicas, pero particularmente tenemos que tener en cuenta y apuntar a los pacientes institucionalizados, los añosos, los pacientes que están mucho tiempo internados o con distintos síndromes malabsortivos o obesos. Lo cierto es que la vitamina D tiene efecto antiinflamatorio, esta diapositiva bastante clara, mejora el tono vascular, mejora el metabolismo lipídico, controla la función endotelial, reduce la rigidez vascular, disminuye la proliferación de músculo líquido y también puede ser en algunas condiciones, en algún tipo particular de hipertensas, ayudarnos a mejorar estos parámetros. Lo vamos a mencionar en las conclusiones, en los mensajes finales. Lo cierto es que la controversia aún no se encuentra resuelta. Hay distintos trabajos también de los últimos 3 años. Esta diapositiva, ya por el tiempo que disponemos, no vamos a avanzar demasiado. La vitamina D pertenece a las vitaminas liposolubles, nada más que con ciclo pertenece de base al núcleo de colesterol, al ciclo pentano-peridrofenanteno, nada más que con anillos abiertos. La radiación ultravioleta y la presentación de la piel nos ayuda particularmente a esa primera transformación. Y lo cierto es que el colecalciferol, que la vitamina D3 no es activa, la 25-hidroxivitamina D3, una vez hidroxilada en el hígado, es la que comienza a tener fenómenos beneficiosos a nivel del metabolismo fosfocálcico y a lo que nos interesa particularmente en esta diapositiva con todos los fenómenos que contribuyen a disminuir la actividad fibroblástica tisular e inclusive interviene en un eje en la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que fue mencionado por Daniel Pickors en su presentación de hipertensión y contribuye también al tono vascular. Esta es una tabla relacionada con de la Sociedad de Endocrinología en relación a las definiciones de deficiencia, insuficiente, suficiente y niveles altos de vitamina D3. Lo cierto es que con esta pequeña reseña, prácticamente una introducción, el déficit de la vitamina D es una condición prevalente. Tenemos que hablar particularmente los que abordamos más frecuentemente, pacientes con falla cardíaca. La paciente con falla cardíaca, si sobre todo el 60-70% se asocian con fenómenos congestivos, y los fenómenos congestivos implican una hipertensión visceral y por lo tanto contribuyen a la disminución de la absorción digestiva de la vitamina D3, no escapa a esa condición. La absorción de vitamina D3 en el caso de suplemento por vía oral y el metabolismo hepático y la congestión hepática contribuyen no solamente a la alteración potencialmente la factura de coagulación, sino también a esta hidroxilación de la vitamina D. Se ha asociado también la hipovitaminosis D con la mayoría de los factores de riesgo y con mayor mortalidad cardiovascular, aunque la relación y la causalidad todavía sigue siendo motivo de controversia. ¿Existe un rol terapéutico de la vitamina D en la enfermedad cardiovascular? Bueno, esto lo intentó responder un estudio que se llama Vital Heart Failure, que se publicó el año pasado, pero que en realidad fue a través de un trabajo con diseño multifactorial en el que incluyó grupos con vitamina D, con suplemento de vitamina D y omega 3, grupos con suplemento de vitamina D sin omega 3, y también pacientes con placebo o omega 3 en sí mismo. Y para ir rápidamente con ello, la edad media fue 67 años, la mitad fueron mujeres, y lo que mejor se logró, fíjense, bastante pobre, con un intervalo de confianza que pasaba la línea de 1, con una significación que no fue estadística, redujo muy ligeramente el intervalo de hospitalizaciones a 3 años, por lo tanto no fue significativo, no conduciendo a ninguna reducción de ninguno de los puntos finales secundarios ni la tasa de muerte en ningún subgrupo. Por lo tanto, el mensaje final, y ya para terminar en
esta un poco asociación de temas que se me dio entre la vacunación y el déficit de vitamina D o el aporte de la vitamina D, es que resulta interesante un poco revisarlo. No podemos aislarlo de lo que implica abordar un paciente. Entonces, dentro de estos mensajes finales, tenemos que tener en cuenta el desarrollo de la falla cardíaca y muchas vías finales comunes que tenemos que tener en cuenta. El cardiólogo actual debe descartar en todos los casos siempre la etiología responsable y tratar de identificar los mecanismos fisiopatológicos e intentar bloquear, o mejor dicho, modular. Sabemos que no podemos bloquear totalmente los receptores beta, no podemos bloquear totalmente el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y así sucesivamente, sino tratar de modular para encontrar un equilibrio. Identificar siempre, en el caso de compensación, los eventos desencadenantes, si hay infecciones, arritmia o endocrinopatía o déficit vitamínico, como recién mencionaba. En casos particulares, que siempre implica conocer un poco más al paciente y la familia, orientarnos y ayudar a identificar mecanismos de manifestación más subrepticia, como en este caso me tocó abordar la hipovitaminosis D. Pero sobre todo, particularmente en relación al último punto, me interesa dejar el mensaje que el conocimiento científico actual debe estar permanentemente actualizado, pero nunca desprenderse de una comprensión global del paciente con una integridad y sin perder el sentido común. Muchas gracias a todos y para que queden algunos minutos para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Roberto. Excelente la disertación. Trajiste a la mesa un tema interesante y que realmente da como para charlar un poquito en relación a esto. Vamos a tratar de, tenemos no demasiado tiempo, pero vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que nos fueron llegando. La primera pregunta es, se mencionó el fenofibrato, y la pregunta es si el fenofibrato supera al ciprofibrato o a cualquier otro fibrato, o son todos iguales. Alberto. Bueno, es muy buena pregunta. El ciprofibrato y el fenofibrato son similares en cuanto a seguridad. Quizás el ciprofibrato tenga un poquito más de efecto sobre LDL. En realidad, los fibratos, el efecto fundamental es disminuir triglicéridos, y en ese aspecto ciprofibrato y fenofibrato tienen un efecto similar. El ciprofibrato tiene un pequeñito efecto un poquito superior sobre LDL, y el que mejor disminuye los triglicéridos es el gemfibrosil, pero está contraindicado para utilizar junto con estatinas, porque podemos tener problemas de secundarismo, sobre todo a nivel muscular. Los otros dos se pueden combinar perfectamente con estatinas, pero realmente no, eso va de acuerdo a la preferencia de cada uno. Ambas drogas son muy utilizadas, mucho más difundidas, el fenofibrato, el ácido fenofíbrico también, pero el ciprofibrato también se puede utilizar. Buenísimo. Hay una pregunta de Javier Estrella que pregunta si existen diferencias en la posología de la vitamina D en dosis diarias o mensuales. Roberto. Sí, los trabajos que se han hecho con pacientes con falla cardíaca son dosis diarias. Creo que todo lo que hacemos consultorio hemos aprendido o escuchamos que los endocrinólogos lo utilizan de acuerdo a osteoporosis, osteopenia, en dosis mensuales, bimensuales o trimestrales. En los trabajos con falla cardíaca se han utilizado entre 1000 hasta 4000 unidades diarias. Así que esa sería un poco la respuesta. Me quedó un poco por repasar a ver cómo la formulación farmacéutica de la vitamina D que nosotros disponemos en Argentina viene en gotas, o sea que hay que calcular bien cómo suministrarla. Buenísimo. Daniel, la ansiedad y la depresión, ¿cuánto pueden impactar en el control de los pacientes con hipertensión arterial? Definitivamente impactan. Yo lo que mostré es depresión y eventos cardiovasculares. Obviamente los eventos cardiovasculares están mediados
por los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo, y por la respuesta inflamatoria que estos generan y de la inmunidad adaptativa. Son todos mediadores para llegar a los eventos cardiovasculares. Así que definitivamente, si bien no podemos considerar factores de riesgo cardiovascular a la depresión y a la ansiedad, sí podemos considerarlos como moduladores de los factores de riesgo cardiovascular. Perfecto. Alberto, ¿cuántos llegan a la meta con estatinas y ezetimibe? Vos planteaste que el 80% llegaban a metas con PCSK9. A metas de colesterol, supongo, ¿no? Bueno, eso obviamente es algo variable. A esta meta de la Sociedad Europea no he visto ningún trabajo planteando qué cantidad de pacientes. Yo simplemente había mostrado en pacientes de un estudio con PCSK9 que estaban con estatinas en moderada intensidad, el 80-90% de muy alto riesgo cardiovascular llegaban a la meta menos de 55 de LDL más 50% reducción respecto del basal. No tengo datos de un estudio que pueda decir, bueno, estatinas más ezetimibe con estos nuevos objetivos de la Sociedad Europea, ¿cuántos llegan? Pero lo que se logra descender es un 65% en promedio, o eso lo estimado, lo esperado. Obviamente no deben ser pocos los pacientes. No, por supuesto, la suma de estos más inhibidor de PCSK9 es una intervención muy potente. Pero yo creo que en la práctica, en el día a día, es una intervención que nosotros podemos utilizar y lograr acercarnos o alcanzar las metas en una gran cantidad de pacientes. Esta es mía. Y en relación a esto, ¿cuánto vos agregás el PCSK9 en tus pacientes por no llegar a una meta lógica en un paciente de alto riesgo actualmente en tu práctica diaria? Bueno, los inhibidores tenemos uno solo disponible en Argentina, el otro va a estar llegando, no sé, suponemos que cerca de fin de año, pero hay limitaciones por el costo. Los pacientes que tengan indicación de esto, muchos. Los pacientes que tengan enfermedad con eventos repetitivos, o sea, enfermedad cardiovascular aterosclerótica progresiva, severa, que no llegan a las metas, son candidatos. Los pacientes intolerantes a estatina que no llegan a las metas con algún otro fármaco no estatínico también son candidatos, y en hipercolesterolemia familiar. Pero bueno, la indicación puede, hoy está bastante limitada por cuestión de costos, pero el día que estos fármacos sean más accesibles, va a haber mucha más indicación de la que hay en la actualidad. Roberto, Carlos Taboada nos pregunta si se deben realizar refuerzos cada 3 a 5 años con las vacunas. Una antineumocóxica en pacientes que no son neumonológicos lo solemos renovar cada 5 años. Hay un esquema con la de 13, no vamos a utilizar la marca, porque es un solo laboratorio que lo está utilizando, que lo está comercializando, pero la que tiene de 13 antígenos, si uno la repite al año, nos extiende la protección durante 10. Pero bueno, son formas equivalentes de protegerse. La antineumocóxica necesita renovación. Correcto. A ver, hay varias preguntas y habla sobre adherencia en los pacientes hipertensos y cuánto impactó o cuánto podés decir que haya impactado la pandemia en relación a la adherencia en el tratamiento del paciente hipertenso.
Datos de adherencia durante la pandemia no tenemos. La verdad es que estamos evaluando los resultados finales de un estudio que se llama Core COVID Latam, que ha sido organizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología y cuyo líder ha sido Ricardo López Santi. Estamos elaborando los datos de adherencia. No los podemos comparar con lo que pasó pre-pandemia, porque son datos durante la pandemia, pero sí podemos decir, después ya se van a publicar los datos y por lo tanto no puedo avanzar mucho en esto porque todavía, digamos, no han sido publicados, que la adherencia ha sido claramente afectada por la pandemia y que además la falta de adherencia está asociado con muchos factores psicosociales. Así que el problema de la adherencia es un problema crítico habitualmente en los pacientes hipertensos y que se ha exacerbado en esta época de aislamiento social. Bárbaro. Alberto, y ya vamos a ir terminando, nos quedan un par de preguntitas. Las alteraciones del colesterol HDL o LDL en el proceso infeccioso del COVID, ¿justifica ser más agresivo con el tratamiento, por ejemplo, con estatinas? Quizás, yo creo que hay que ser más agresivo con el tratamiento con estatinas por el riesgo del paciente, no el riesgo COVID, el riesgo del paciente. Pero quiero aclarar que hay algunos hospitales del mundo que han puesto la utilización, por ejemplo, de rosuvastatina en el protocolo de pacientes con COVID, buscando el efecto de disminuir la inflamación que ya sabemos desde la época del estudio Júpiter, las estatinas tienen. Todo esto que hemos estado planteando son hipótesis. De nuevo, la necesidad y la velocidad. Fíjense, ese estudio que les mostraba, este metaanálisis, mostrando que las dislipidemias aumentan en un 40% la posibilidad de tener un COVID más severo, se envió el 24 de julio, el 28 ya estaba aprobado y el 30 de julio estaba publicado. O sea, hay una necesidad y todos tenemos, todo el mundo, toda la ciencia mundial está desesperada en el sentido de la necesidad y del esfuerzo que se está haciendo por encontrar paliativos, por encontrar curativos, por encontrar, bueno, la vacuna ni que hablar. Y creo que en ese aspecto, desde el punto de vista del tratamiento con estatinas, siempre hay que buscar el mejor control de la dislipidemia y esto se da con estatinas de alta intensidad. Pero yo creo que ahora en la pandemia hay que, así como Daniel habló muy bien de que no hay que soslayar el tratamiento de la hipertensión, el tratamiento de la dislipidemia tampoco se puede soslayar y hay que ser muy firme con la terapéutica indicada. Bien, estamos expuestos a esta necesidad de publicación, a encontrarnos a veces con datos que pueden no ser del todo precisos, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que estabas haciendo referencia recién, Alberto. Hay una pregunta que dice, si el esquema para la vacuna es primero la P23 y al año la P13 y luego desde allí P13 cada 5 años. Roberto. Sí, es correcto. Ese esquema de vacunación es el correcto. Los polisacáridos que contiene cada una de las vacunas es un tanto diferente. El neumococo tiene ese polimorfismo, de manera que sí, la idea es la P23 en un momento, el año siguiente la P13 y luego repetir cada 5 años. Correcto.
Entonces, Hay una pregunta acá que también sostiene, va hacia lo de la vacuna y dice, si hace algunos años se sostenía que la vacuna antineumocóxica era alérgica a partir de la segunda dosis, ¿eso sigue vigente? Es la pregunta. También no puedo decir ni que lo haya leído ni nada. Creo que hay mucha información que traen por allí los pacientes y que, bueno, por ahí veo que me salté una diapositiva relacionada un tanto con estos registros. Inclusive pensando a los daneses, existe mucho mensaje de la sociedad por allí contrario a veces en relación a la vacuna. No hay ningún efecto alérgico, salvo particularmente que tenga con la proteína del huevo, que es el continente de los polisacáridos. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta el horario y bueno, las disertaciones estuvieron espléndidas. Sinceramente, uno siente desde acá, por lo menos desde la coordinación, que se dieron respuesta a esas preguntas comunes, que había respuestas difíciles. Bueno, creo que varias de esas preguntas están respondidas, así que realmente los quiero felicitar a los tres, tanto a Alberto como a Daniel y a Roberto por sus presentaciones, realmente estuvieron espléndidas. Así que bueno, nada, creo que el webinar fue un éxito, así que le quiero agradecer a Casasco, ¿sí? De nuevo por haber acompañado este webinar y sin lugar a duda los tres disertantes que hicieron tres disertaciones interesantísimas. Así que bueno, gracias por todo, gracias a los asistentes y nos vemos en el próximo.